Dicen que existe una ley tan simple como inevitable. Cuando el oro se duplica, los imperios se derrumban. No es superstición, es matemática pura, grabada en la historia como un código invisible. Toda civilización que creyó poder controlar el valor real de las cosas terminó enfrentando el mismo destino. Roma, España, Inglaterra, Estados Unidos, todos repitieron el mismo error. Creer que podían imprimir prosperidad mientras el oro, silencioso y eterno, observaba desde lejos, esperando el momento adecuado para revelar la farsa. El oro no necesita discursos, gobiernos ni confianza. Su poder está en permanecer inmutable. Es el voto silencioso del mercado, el reflejo de la desconfianza, la prueba viva de que el sistema está en colapso. Cuando el oro sube no es porque valga más, es porque el dinero perdió su alma. Es la señal de que algo profundo se está pudriendo por dentro, aunque la mayoría todavía insista en creer que todo sigue normal. Mientras las masas miran el caos, la inflación, la recesión, el desempleo, pocos perciben lo que realmente sucede. La transferencia. Cada colapso imperial no destruye la riqueza, la redistribuye. Es un cambio silencioso de poder, una danza cruel entre quienes entienden el juego y quienes sirven como piezas. Quienes ven el patrón se protegen. Quienes no lo ven son sacrificados, creyendo hasta el final en las promesas de un papel sin valor. Detrás de cada ruina hay un mecanismo oculto, creado por los poderosos para protegerse del incendio que ellos mismos provocaron. Es un guión antiguo, repetido con precisión quirúrgica a lo largo de los siglos. Un sistema que se alimenta de un único combustible, la degradación de su dinero. Te enseñaron a creer que la economía es compleja, que solo los especialistas pueden entenderla. Pero eso es parte del truco. La complejidad es la máscara del robo. La verdad es mucho más simple y brutal. Cuando un gobierno se queda sin dinero, no deja de gastar, simplemente inventa más. Crea riqueza falsa, diluye tus esfuerzos, roba tu futuro sin que lo percibas. Es un asalto invisible que atraviesa generaciones, el mismo que destruyó a todos los imperios arrogantes que vinieron antes. Y siempre hay un termómetro que delata el crimen, el oro. Nunca miente, solo observa hasta que el imperio cae de rodillas. Para entender lo que está por venir, es necesario mirar al pasado, porque este colapso no es una teoría, es un guión que ya fue representado innumerables veces, y todo comenzó en Roma. El corazón económico del imperio no era el oro, sino la plata. La moneda que sostenía el sistema se llamaba denario, creada alrededor del año 211 a.C. Durante siglos fue el símbolo de la confianza romana, una pieza sólida con casi un 95% de plata pura. Era dinero real, tangible, un valor que se podía sentir en el peso de las manos. Pero la tentación del poder siempre es mayor que la disciplina. Ningún gobierno resiste el impulso de gastar más de lo que tiene, de prometer más de lo que puede cumplir, de manipular la moneda en nombre de la estabilidad. Y fue exactamente así como comenzó la ruina. Lentamente, casi imperceptible, el Estado empezó a mezclar metales baratos en el denario. En tiempos del emperador Nerón, alrededor del año 60 después de Cristo, la pureza de la plata ya había caído al 90%. Bajo el mando de Trajano descendió al 85%. Luego, bajo Cómodo, llegó al 70%. Y a comienzos del siglo II, durante la dinastía de los Severos, el denario ya estaba compuesto por apenas la mitad de plata verdadera. En otras palabras, el imperio estaba acuñando el doble de monedas con el mismo metal. Se había impuesto un impuesto invisible.
el 50% del valor robado al pueblo bajo el disfraz de moneda oficial. Y entonces llegó el punto de quiebre, la llamada crisis del siglo XIII. Roma estaba hundida en guerras, rebeliones y gastos absurdos. Para pagar ejércitos y sostener la ilusión de poder, los emperadores abandonaron cualquier apariencia de prudencia. Hacia el año 250, el denario contenía menos del 5% de plata. Era un pedazo de cobre pintado con una fina capa plateada que se desprendía al contacto con los dedos. La moneda se volvió una burla, y el pueblo entendió lo obvio. No se puede engañar al mercado. Los soldados, pilares del imperio, se negaron a recibir aquel metal falsificado. Pasaron a exigir pago en oro, el único dinero verdadero. Los precios se dispararon más del 1000% en pocas décadas. Una sola moneda de oro, el áureo, que antes valía 25 denarios, pasó a valer miles. Cuando Constantino intentó restaurar el orden, ya era tarde. El denario se había convertido en polvo y el imperio en desesperación. El colapso monetario se transformó en colapso político. Entre los años 235 y 285 después de Cristo, Roma se sumergió en medio siglo de pura anarquía. Hubo 26 emperadores en 50 años, casi todos asesinados. El poder se convirtió en un juego de supervivencia y el imperio en un cuerpo en descomposición. La moneda sin valor hizo colapsar el comercio. Las rutas se cerraron, los impuestos se dispararon y en muchas regiones el pueblo volvió al trueque, intercambiando trigo por sandalias. La gran civilización que dominaba el mundo ahora luchaba por alimentarse. Sin dinero real, el Estado perdió su autoridad. La confianza, el elemento invisible que sostiene cualquier sistema, había desaparecido. Los generales se convirtieron en reyes locales, las provincias se fragmentaron y el imperio se rompió en pedazos. Todo porque Roma creyó que podía engañar la base misma de la realidad, el valor. La lección que dejó Roma es permanente. Cada vez que un gobierno destruye su moneda, destruye también la columna vertebral de su pueblo. Ningún imperio sobrevive a la pérdida de confianza en su dinero. Y cada vez que el oro se duplica, no es el oro el que sube, es el imperio el que cae. Roma escribió el primer capítulo de este patrón, pero estaba lejos de ser el último. Siglos después, la historia se repetiría en otro escenario, con otro idioma, pero con el mismo guión. Esta vez sería España. En el apogeo de su poder, creyó haber encontrado la fórmula de la riqueza infinita. Controlaba la mitad del planeta y poseía algo que nadie más tenía: el monopolio del oro y la plata provenientes del Nuevo Mundo. Pero lo que parecía una bendición pronto se reveló como una maldición, porque España, al igual que Roma, creyó que podía vivir solo de metales sin producir valor real. Importaba tesoros en toneladas, pero exportaba miseria. La avalancha de plata inundó el mundo y los precios explotaron. El pan, la lana, el alquiler, todo se cuadruplicó. La inflación devoró al pueblo y el oro, una vez más, anunció el inicio del fin. España del siglo XVI creía haber ganado el juego. Poseía colonias en todos los continentes y barcos cargados de tesoros cruzando el Atlántico. De América llegaban el oro de México y la plata de Potosí, una montaña entera de metal. En su apogeo, el imperio importaba más de 200 toneladas de plata al año. Ninguna civilización había concentrado tanta riqueza material y, paradójicamente, ninguna se arruinó tan rápido por causa de ella. Con tanto metal disponible, los reyes españoles creyeron haber encontrado un atajo hacia la prosperidad. ¿Para qué producir si podían comprarlo todo? El país dejó de fabricar, dejó de crear, dejó de pensar. Pero cuando se inyecta tanto dinero nuevo en la economía sin aumentar la producción real,
El resultado es inevitable: inflación. Entre 1500 y 1600, los precios se cuadruplicaron. El pan se convirtió en un lujo y el pueblo se hundió en la miseria, mientras el oro brillaba en los palacios. A pesar de los cofres llenos, el gobierno no logró contenerse. Felipe II libró guerras por todas partes, financiadas con promesas y deudas. Usaba el flujo futuro de plata como garantía, pero el futuro, como siempre, cobró caro. En menos de 50 años, España declaró 4 suspensiones de pagos. Era el imperio más rico del mundo, y aún así estaba en bancarrota. El oro y la plata, que debían ser su salvación, se convirtieron en su veneno. Desesperados, los gobernantes recurrieron a la vieja receta romana: adulterar el dinero. Comenzaron a emitir monedas de cobre, el vellón, diciendo que valían lo mismo que las antiguas de plata. Pero el mercado no creyó. El oro y la plata duplicaron su valor frente a la nueva moneda falsa. La élite, que ya conocía el juego, guardó sus metales preciosos. El pueblo, en cambio, se quedó con el cobre en las manos y el hambre en el estómago. El final fue inevitable. El imperio español, dueño de los tesoros del planeta, implosionó bajo el peso de su propia codicia. Inglaterra y Holanda, que habían construido economías reales y productivas, ocuparon su lugar como potencias mundiales. Una vez más, el patrón se confirmó. Cuando el oro y la plata se duplican, el imperio cae. La historia no se repite solo en Occidente. El mismo guión, con las mismas ilusiones y los mismos errores, también floreció al otro lado del mundo. La dinastía Ming, que gobernó China entre 1368 y 1644, fue una de las civilizaciones más avanzadas y ricas de su época. Creó ciudades monumentales, perfeccionó la porcelana, construyó una flota colosal y desarrolló una economía vibrante basada en el comercio y la innovación. Pero como todo imperio que cree poder dominar las leyes de la realidad, también encontró el mismo abismo. Los Ming creyeron que podían reinventar el sistema financiero. A finales del siglo XIV, decidieron abolir el uso de metales preciosos como moneda, creyendo que el papel podría sustituirlos. Crearon el Daming Baochao, la primera moneda de papel emitida a gran escala por un gobierno. Al principio, la idea parecía genial. Billetes ligeros, fáciles de transportar, que facilitarían el comercio y eliminarían la escasez de metales. Pero lo que comenzó como una innovación se convirtió en un vicio mortal. El gobierno se dio cuenta de que podía imprimir riqueza infinita y, como Roma y España, no resistió la tentación. Con el tiempo, la impresión de papel creció de forma descontrolada. Para financiar guerras, palacios, murallas y proyectos grandiosos, el Estado inundó el mercado con billetes sin respaldo. Así nació el primer colapso inflacionario a escala global. En pocas décadas, el valor del dinero cayó más del 99%. La gente comenzó a rechazar los billetes. Preferían el cobre, el arroz o cualquier bien tangible. El dinero del imperio se convirtió en papel sin alma, y el pueblo comprendió por primera vez el poder invisible de la devaluación. El colapso monetario coincidió con un período de esplendor ilusorio. Mientras las aldeas sufrían hambre e impuestos imposibles, la capital, Pekín, vivía un lujo teatral. El emperador Yongle, obsesionado con eternizar su nombre, ordenó construir la ciudad prohibida, una fortaleza dorada levantada por más de 1 millón de trabajadores. También bajo su mando, el almirante Shen He partió con flotas inmensas para explorar el mundo, llegando hasta África. Fueron viajes que costaron fortunas inimaginables y drenaron el corazón económico del imperio.
Las expediciones de Zheng He se convirtieron en símbolo de la gloria y la arrogancia Ming. Sus barcos eran 10 veces más grandes que los de Colón. Sus tripulaciones superaban los 20.000 hombres, y cada expedición consumía montañas de plata, grano y madera. El imperio proyectaba poder, pero se debilitaba por dentro. Cuando las expediciones fueron canceladas, los cofres estaban vacíos, y el comercio internacional, que antes fluía como sangre, comenzó a estancarse. Se decretó el aislamiento, y China cerró sus puertas al mundo. El golpe final llegó con la escasez de plata. Durante los siglos XV y XVI, grandes cantidades del metal llegaban desde Japón y, de forma irónica, desde las colonias españolas en el Nuevo Mundo. La economía china se había remonetizado con plata después del fracaso del papel, pero a comienzos del siglo XVII ese flujo se secó. Japón cerró sus fronteras y España, en crisis, redujo drásticamente sus exportaciones. La plata desapareció y con ella la confianza. El valor de la plata se triplicó, luego se cuadruplicó y el sistema colapsó. Los campesinos que cobraban en cobre fueron aplastados. El Estado exigía impuestos en plata, pero el pueblo solo tenía monedas de bronce. El desequilibrio se volvió insostenible. Familias enteras vendían a sus hijos para pagar tributos. Aldeas completas migraban o morían de hambre. El hambre y la desigualdad explotaron como pólvora. Y fue en ese escenario que un simple cartero, Li Zicheng, lideró la revuelta que puso fin a la dinastía. El imperio más sofisticado del mundo fue derribado por campesinos hambrientos, el mismo destino que ya había devorado a Roma y España. Pero la caída de los Ming no fue solo económica, también fue espiritual. El imperio, antes unificado por una filosofía moral basada en el equilibrio y la armonía, sucumbió a la corrupción y la paranoia. Los eunucos imperiales acumularon poder. Los gobernantes vivían rodeados de lujos absurdos, y los eruditos confucianos, antes el alma ética de la nación, se volvieron cómplices del sistema. Cuando la moral se corrompe, el dinero sigue el mismo camino. Al caer, los Ming dejaron una lección profunda. Cuando el Estado intenta sustituir el valor real por la ilusión, es el pueblo quien paga el precio. No importa si el dinero está hecho de oro, plata, cobre o papel. El patrón es siempre el mismo. El activo sólido se duplica, el dinero falso se disuelve y el imperio colapsa. Siglos después, el ciclo se repetiría una vez más, ahora en el occidente moderno. Y una vez más, el colapso comenzaría con la misma señal silenciosa, el oro duplicando su valor mientras la confianza se desmorona. El siguiente escenario sería Inglaterra, y el guión, como siempre, ya estaba escrito. El siglo XIX coronó al Imperio Británico como el señor del mundo. Ningún imperio anterior había alcanzado tal extensión ni tal poder financiero. El lema era simple: el sol nunca se pone sobre el Imperio Británico, y eso era literal. Sus dominios se extendían desde la India hasta Canadá, desde Australia hasta África. El corazón de todo ese poder latía en Londres, capital de un nuevo orden global fundado sobre una sola promesa: la libra esterlina, respaldada por el oro. La libra era el denario de su época, símbolo de estabilidad, confianza y control mundial. Pero, al igual que Roma y España, los británicos creyeron que la disciplina podía ser sustituida eternamente por la gloria. Las guerras napoleónicas drenaron las arcas del reino, y la Primera Guerra Mundial fue el golpe que quebró su columna económica. En 1914, el Reino Unido suspendió el patrón oro,
alegando que sería algo temporal. Pero nada es más permanente que una decisión tomada en desesperación. El gobierno imprimió dinero para sostener el conflicto y la libra comenzó a perder su pureza. En la década de 1920, el imperio intentó restaurar la confianza regresando al patrón oro, pero el mundo había cambiado. El oro ya no obedecía a la libra. El comercio global se desequilibraba y una Inglaterra debilitada dependía cada vez más de préstamos estadounidenses. La confianza, el elemento invisible que sostenía el imperio, se había evaporado. La Segunda Guerra Mundial fue el golpe final. La victoria militar vino acompañada de una derrota financiera devastadora. La nación vencedora salió de rodillas, endeudada hasta la médula. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, el mapa del poder mundial fue redibujado. El centro financiero del mundo se desplazó silenciosamente de Londres a Washington. El dólar asumió el trono y la libra esterlina fue relegada a una moneda simbólica. El nuevo orden global estableció que el dólar sería convertible en oro a $35 por onza y que todas las demás monedas se anclarían a él. La libra, inflada de orgullo, mantuvo una tasa artificial y el mercado, implacable, esperó. El golpe llegó el 18 de septiembre de 1949. En un solo fin de semana, el gobierno británico anunció una devaluación brutal del 30%. El tipo de cambio se desplomó, el precio del oro se disparó y el mundo entendió la señal. El imperio había terminado. La libra, antaño símbolo de poder global, se había convertido en una moneda débil más. El oro, una vez más, se había duplicado y el imperio, como dicta la regla, se derrumbó. Fue el funeral silencioso del dominio británico y el nacimiento del imperio estadounidense. Pero el ciclo no termina ahí, porque el poder que asciende inevitablemente repite el error de quienes vinieron antes. Y en manos de Estados Unidos, el mismo guión comenzó a escribirse otra vez. Ahora con máquinas más sofisticadas, bancos centrales más poderosos y una ilusión aún mayor de control, el oro observaría pacientemente hasta el día en que fuera liberado de nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo despertó bajo una nueva bandera. Estados Unidos no solo ganó el conflicto, lo financió. Sus fábricas producían en masa. Sus reservas de oro eran las mayores del planeta. Y su moneda, el dólar, fue coronada como heredera de la libra. El acuerdo de Bretton Woods, firmado en 1944, formalizó el pacto. El dólar sería tan bueno como el oro, garantizado por la promesa de que cualquier país podría canjearlo por metal a razón de $35 la onza. Nacía un nuevo imperio, no por conquista territorial, sino por dominio financiero. Durante 2 décadas, la ilusión funcionó. Las ciudades estadounidenses florecían. Los automóviles brillaban en las calles y el sueño americano se vendía como una religión. Pero los números no mienten, y el oro, silencioso, esperaba. Poco a poco, Estados Unidos comenzó a hacer lo que todos los imperios hacen cuando creen que su moneda es invencible: gastar. Primero llegaron los programas sociales de la gran sociedad, luego la guerra de Vietnam, y con ellos una avalancha de dólares impresos sin respaldo. El país vivía como un rey, pero con el cofre vacío. Fue entonces cuando ocurrió un hecho curioso y decisivo. El general francés Charles de Gaulle percibió la farsa. Observó el mapa, miró las reservas estadounidenses y declaró en cadena nacional: el oro no cambia de valor, es el dólar el que cambia. Francia comenzó a enviar buques de guerra a Estados Unidos cargados de billetes de dólar, exigiendo el pago en oro. Otros países siguieron el ejemplo.
En pocos años, las reservas estadounidenses se derritieron de 20.000 toneladas a poco más de 8.000. Era el mercado diciendo, una vez más, que ya no creía en la promesa. El clímax llegó el 15 de agosto de 1971. En una noche que cambiaría el destino de la economía global, el presidente Richard Nixon apareció en televisión y pronunció las palabras que cerraron una era. Estados Unidos suspendería temporalmente la conversión del dólar en oro. Esa medida temporal nunca fue revertida. Con un discurso de pocos minutos, Nixon rompió el vínculo que había sostenido al mundo desde Roma. Por primera vez en la historia, todo el dinero del planeta se volvió completamente ficticio, solo papel sostenido por la fe. Al día siguiente, el oro explotó. Lo que antes valía 35 pasó a 60, luego a 180 y, a comienzos de los años 80, superó los $800 la onza. El oro había sido liberado y el dólar desenmascarado. El mundo observó sin comprender que aquel momento no era una victoria económica, sino el inicio del colapso silencioso de un imperio. Porque como Roma, España e Inglaterra, Estados Unidos había cometido el mismo pecado: cambiar valor real por promesas. Y el oro, una vez más, solo observaba. Después de 1971, el mundo entró en territorio desconocido. Por primera vez en la historia de la humanidad, ninguna moneda del planeta tenía respaldo real. El valor del dinero pasó a depender únicamente de la confianza, un sentimiento tan volátil como el humor colectivo. Estados Unidos había roto el contrato que sostenía el sistema financiero mundial, y el resto del planeta, hipnotizado por el poder estadounidense, fingió no darse cuenta. Así nació la era del dinero sin alma, papeles sostenidos por promesas políticas y por la creencia de que la máquina podía imprimir riqueza infinita. En los primeros años parecía un milagro. La economía crecía, las bolsas explotaban, el crédito se volvía accesible. Las familias estadounidenses podían comprar casas, autos y televisores con dinero que aún no existía. Fue la década de la euforia, el inicio de la ilusión. Pero lo que nadie veía era el costo invisible de todo eso: la deuda. El sistema financiero había convertido en un castillo de arena, sostenido por confianza artificial, y el oro, ahora libre, se convirtió en el espejo que reflejaba el tamaño de la mentira. Mientras los bancos centrales inflaban el crédito, el precio del oro se disparaba. En menos de 10 años multiplicó su valor más de 20 veces. El mundo entero corría tras el metal que el propio sistema había despreciado. La señal estaba clara, pero nadie quiso escuchar. El poder de imprimir dinero era demasiado adictivo. Gobiernos, bancos y corporaciones aprendieron a manipular tasas de interés, inventar derivados y esconder la quiebra detrás de gráficos y discursos optimistas. El imperio había cambiado la espada por la impresora, y el nuevo imperio necesitaba un enemigo para justificar su gasto. La Guerra Fría cumplió ese papel a la perfección. Miles de millones fueron volcados en armas, espionaje y propaganda. Mientras tanto, el ciudadano común creía estar viviendo el apogeo de la civilización. Pero bajo la superficie, el sistema financiero se hinchaba como un cuerpo en descomposición. El dólar se convirtió en la droga del mundo, adictiva, aparentemente fuerte y mortal a largo plazo. En la década de 1980 surgió una nueva estrategia de control: el consumismo. Ya no bastaba con dominar territorios, era necesario dominar mentes. Las personas fueron programadas para medir su valor por la cantidad de cosas que poseían. Las deudas crecieron, los salarios se estancaron y el estilo de vida estadounidense se convirtió en una trampa dorada.
Las fábricas comenzaron a migrar hacia Asia. La base industrial se debilitó, pero el espectáculo continuaba. La economía se transformó en un holograma sostenido por tarjetas de crédito e ilusiones. Entonces llegaron las crisis. 1987, colapso bursátil. 1997, crisis asiática. 2001, estallido de la burbuja.com. 2008, colapso del sistema bancario global. Cada vez que el sistema entraba en pánico, el remedio era el mismo veneno: imprimir más dinero. Cada rescate, cada estímulo, cada salvación solo postergaba lo inevitable. Era como intentar curar a un adicto dándole más de la droga que lo destruye. Nada de esto fue accidental. El imperio estadounidense descubrió la fórmula perfecta de dominación: convertir su propia moneda en un arma. Mientras el mundo necesitara dólares, Estados Unidos podía endeudarse sin límite. El resto del planeta trabajaría para sostener su ilusión. Petróleo, comercio internacional, bancos, todo fue atado al dólar. Así nació el sistema que hoy llamamos globalización. No fue un avance humano, fue un nuevo tipo de imperio. Un imperio sin ejércitos visibles, sin coronas, sin banderas. Un imperio sostenido por servidores, cables de fibra óptica y promesas digitales. Un imperio donde cada transacción, cada deuda y cada salario es rastreable. Roma usaba legiones. Estados Unidos usa bancos centrales. España saqueaba minas. América imprime cifras. El control es el mismo, solo más sutil. El mundo entero fue convertido en colonia, y el dólar en su nueva religión. Y fue entonces cuando el juego comenzó a cambiar otra vez, porque todo imperio, cuando cree ser eterno, prepara su propia caída. Tras décadas de excesos, guerras interminables y una sociedad ahogada en deudas, el sistema comenzó a agrietarse. La crisis de 2008 fue el primer gran temblor. Bancos gigantes colapsando, gobiernos rescatando a criminales financieros y billones creados de la nada. El oro, una vez más, dio la advertencia. Se duplicó de precio, señalando lo que venía por delante. Y entonces, en 2020, el ciclo se repitió en su forma más oscura. El mundo entero se detuvo, el miedo se propagó, y los bancos centrales imprimieron en 2 años más dinero que en toda la historia de la humanidad. El oro subió, las deudas explotaron, y el imperio volvió a colocarse en el mismo punto que todos los anteriores, al borde del abismo. La única diferencia es que esta vez la caída será global. Ningún imperio escapará, porque ahora todos están conectados a la misma mentira. Cuando el sistema financiero comenzó a mostrar sus grietas, algo emergió desde las sombras de Internet. Bitcoin. Un código, una idea, una rebelión digital. Fue presentado como el nuevo oro, un refugio contra los bancos centrales y la manipulación de las élites. Y así, toda una generación creyó haber encontrado la salvación. Jóvenes que nunca confiaron en los gobiernos se convirtieron en sacerdotes de una nueva fe: el dinero libre, incorruptible y descentralizado. Por primera vez, parecía que el poder había cambiado de manos, pero solo parecía. Bitcoin se convirtió en el símbolo de la desesperación moderna. Personas comunes, asfixiadas por un sistema injusto, vieron en él la promesa de redención. Historias de jóvenes de 20 años que se volvieron millonarios. En meses inundaron Internet. El mito de la libertad digital se propagó más rápido que cualquier virus. Y entonces, como ocurre siempre con las utopías, llegaron las ruinas. Fortunas se evaporaron en minutos. Billeteras fueron hackeadas y sueños se transformaron en estadísticas. Lo que parecía ser el futuro resultó ser un espejo del mismo error antiguo: fe ciega en una ilusión. Para algunos, Bitcoin es revolución. Para otros,
Es solo el nuevo disfraz del sistema. Hay quienes lo ven como el arma del pueblo contra los bancos, pero también quienes perciben en él la trampa perfecta. Porque, a diferencia del oro, Bitcoin depende de un ecosistema que no te pertenece. Servidores, redes eléctricas, proveedores, plataformas de intercambio, mineros, todos controlados por alguien. Es descentralización dentro de una estructura completamente centralizada. La rebelión ideal para quien no percibe que está siendo monitoreado. Y mientras la gente celebraba el colapso de las viejas instituciones, las propias instituciones sonreían. Grandes bancos, fondos multimillonarios y gobiernos comenzaron a comprar Bitcoin. El activo del pueblo se convirtió en el juguete de las élites financieras. La rebeldía fue absorbida por el mismo sistema que decía combatir. Hoy, los mismos que imprimen dinero de la nada son quienes especulan con la moneda digital que supuestamente liberaría al mundo. La ironía es tan perfecta que resulta trágica. Pero lo que hace a Bitcoin verdaderamente peligroso no es su fragilidad, sino la esperanza que despierta. Porque la esperanza, cuando se deposita en el lugar equivocado, se convierte en un arma. Mientras el pueblo corre hacia el refugio digital, el oro físico, silencioso y olvidado, sigue siendo acumulado por bancos centrales y familias multimillonarias. Ellos no compran sueños, compran metal, y lo hacen mientras te dicen que el futuro está en el código. No es coincidencia, es distracción estratégica. Algunos dicen que Bitcoin es el oro del siglo XXI, pero el oro nunca necesitó contraseña, ni electricidad, ni internet. El oro no puede ser hackeado, no puede ser borrado, no puede ser censurado. Existe por sí mismo. Bitcoin, en cambio, vive dentro de un sistema que puede apagarse con un solo interruptor. Basta un decreto, una falla global, un ataque a la red, y billones desaparecerían como humo digital. Es el oro de las sombras, valioso, pero vulnerable. Y aún así, la promesa es seductora. Bitcoin habla al inconsciente del hombre moderno. El deseo de independencia, la rabia contra el control, el cansancio de la mentira. Es el grito de quienes buscan autonomía en un mundo que los esclaviza con tarjetas y contratos. Pero toda rebelión necesita un escenario, y ese escenario les pertenece a ellos. Controlan la infraestructura, la energía, la tecnología. Permiten la rebelión, pero sostienen el cable que puede cortarla en cualquier momento. Y hay un detalle que pocos advierten. Bitcoin es transparente. Cada transacción es rastreable. Cada billetera puede ser analizada. Cada movimiento deja una huella eterna. Es la rebelión más vigilada de la historia. Y paradójicamente, es esa transparencia lo que la hace perfecta para el futuro que se está diseñando. Un sistema financiero digital, controlado, rastreable y definitivo. El sueño de la libertad se transformó en la simulación de una prisión. Algunos dirán que esto es paranoia, pero las evidencias están frente a nosotros. Las mismas potencias que prometieron libertad financiera ahora preparan sus propias monedas digitales, las CBDC, que podrán caducar, ser bloqueadas o redefinidas con un clic. Bitcoin fue el prototipo. Las monedas estatales serán la versión final. La ilusión fue probada, validada y ahora será institucionalizada. El oro digital se convirtió en el borrador del dinero programable. Mientras la multitud discute si Bitcoin subirá o caerá, los poderosos avanzan en una sola dirección. Acumulan oro físico en niveles históricos. No están jugando a metaversos. Están llenando bóvedas subterráneas con el mismo metal que sobrevivió a Roma
a España, a Inglaterra y al dólar. ¿Vas a seguir apostando tu libertad a una contraseña que puede ser borrada? ¿O vas a comprender que el juego nunca fue sobre innovación, siempre fue sobre control? Vivimos el preludio de algo que pocos entienden y casi nadie está preparado para enfrentar. El imperio estadounidense, como Roma en sus últimos alientos, intenta prolongar su vida mediante trucos monetarios. Pero el nuevo truco ya no es de papel, es de código. La siguiente etapa ya está en marcha. Las monedas digitales de los bancos centrales, conocidas como CBDC, vendidas como innovación, eficiencia y seguridad, son en realidad el mecanismo final de control total sobre cada centavo, cada compra y cada ciudadano. Piénsalo con frialdad. El dinero físico siempre fue un problema para quienes buscan poder absoluto. Es anónimo, imposible de rastrear, y ofrece algo que los imperios siempre odiaron: privacidad. La moneda digital estatal soluciona ese problema. Cada transacción puede ser monitoreada en tiempo real. Cada gasto vinculado a tu identidad. Cada movimiento financiero aprobado o denegado por un algoritmo. El dinero deja de ser tuyo y pasa a ser una licencia temporal para existir dentro del sistema. Imagina un futuro donde el gobierno decide qué puedes comprar, donde tu saldo caduca si no lo gastas, donde tu puntuación social define si mereces crédito, viajar o incluso comer. Suena a distopía, pero ya está siendo probado. China implementó el yuan digital. El Banco Central Europeo estudia el euro digital. Brasil prepara el DREX. La élite financiera no solo está reinventando el dinero, está reescribiendo la relación entre obediencia y supervivencia. Y lo más perverso es la narrativa que lo acompaña. Dicen que será más seguro, más práctico, más inclusivo. Pero toda prisión moderna se vende como un paraíso tecnológico. La diferencia entre un cliente bancario y un prisionero es solo el nivel de comodidad. Las CBDC son el sueño de todo imperio. Una economía donde la desobediencia se castiga con un clic. Un mundo donde la rebelión no necesita ejércitos. Basta con apagar una cuenta. El plan es elegante. Primero se destruye la confianza en las monedas antiguas mediante décadas de inflación y deuda. Luego se ofrece la solución milagrosa: el dinero digital soberano. Nada más de corrupción, dirán. Transacciones más rápidas, menos impuestos, más transparencia. Y el pueblo, cansado de crisis, aceptará sin resistencia, porque cuando el miedo domina, el control se percibe como alivio. Así se cierra el ciclo de los imperios, no con espadas, sino con aplicaciones. Todo lo que estamos presenciando no es el fin del mundo, es el fin de un modelo. El mismo modelo que murió bajo el peso de Roma, que hundió a España y que pudrió al Imperio Británico. Lo que tenemos delante es simplemente la fase final de un sistema basado en deuda, ilusión y obediencia. Cambiaron el acero de las espadas por clics digitales, pero el objetivo sigue siendo el mismo: control. La diferencia es que esta vez el imperio es global, y cuando el imperio es global, no hay a dónde huir. Solo queda la opción de protegerse. La verdad es que nadie avisará cuando el colapso comience de verdad. No llegará con tanques en las calles, sino con notificaciones en el teléfono. El bloqueo de una cuenta aquí, una nueva tasa allá, una ley por tu seguridad más adelante. Y cuando te des cuenta, ya estarás dentro de la jaula, sonriendo, porque parece cómoda. El control moderno no se impone por la fuerza, sino por la conveniencia. La trampa está diseñada para parecer práctica, pero todavía hay tiempo. Las señales son claras y quienes entienden el patrón pueden anticiparse.
La primera defensa es la conciencia. Entender que todo lo que depende de un servidor, de una pantalla o de una contraseña no es realmente tuyo. La segunda es el valor real. Tener lo que construyes en algo físico. Oro, plata, tierra, producción, herramientas, relaciones humanas. Todo aquello que puede seguir existiendo, incluso si el sistema se apaga. La tercera defensa es la independencia mental. Mientras el miedo controle tus decisiones, ellos te controlarán a ti. No se trata solo de economía, se trata de postura. Las personas que sobrevivieron a cada colapso de la historia no esperaron salvación. La crearon. Nadie te avisará cuando el juego cambie. Debes sentir cuando el tablero empieza a temblar. Y finalmente, la solución no es el aislamiento, es la reconstrucción. Cuando el sistema colapse, el mundo necesitará personas que aún sepan producir, intercambiar, crear y pensar sin depender de pantallas. El poder regresará inevitablemente a lo real, a lo que tiene peso, valor y propósito. Y quienes se preparen ahora, en silencio y sin espectáculo, serán los cimientos de lo que venga después. No temas al colapso, teme a la ilusión, porque el oro siempre se duplica, las monedas siempre caen y los imperios siempre prometen eternidad antes de derrumbarse. Pero quien entiende el ciclo nunca cae con ellos. Tal vez ese sea el verdadero secreto. No se trata de predecir el fin, sino de estar preparado cuando llegue. Y si todo lo que escuchaste hasta aquí tuvo sentido para ti, si en algún punto de esta historia sentiste esa presión en el pecho, esa intuición de que algo grande está por cambiar, entonces comparte este video. Hagamos que este mensaje resuene. Cada me gusta, cada comentario y cada compartido es más que interacción. Es un acto de resistencia. Nos vemos en el próximo video.